Todas estas chimeneas que ven erguirse silenciosamente en terrenos que parecen hoy tierra de nadie, son los monumentos de una gran historia. La historia de la economía puertorriqueña desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX. Si se acercan a mirarlas, descubrirás que en muchos casos, alrededor de esas chimeneas, quedan intactas las maquinarias, los almacenes, las casas de los administradores. Verán una historia que devoran las enredaderas, que enmohece y desaparece como un museo a la intemperie. Un museo que nadie parece querer proteger de la destrucción. Estas ruinas, sin embargo, fueron una vez nuestra riqueza. Con estas maquinarias se produjeron toneladas y toneladas de una especie de oro. Un polvo dorado que vendíamos muy bien en el extranjero. Ese oro se le llamó azúcar, azúcar moscabada. Gracias a estas chimeneas y a estas maquinarias se hicieron muy ricas algunas familias en Puerto Rico. Y en muchos pueblos floreció una clase social de propietarios que generó una intensa actividad comercial, social y cultural. Se construyeron teatros y viviendas fastuosas, carreteras para facilitar la transportación hacia los puertos desde donde se exportaba el azúcar, y se introdujo el tren en Puerto Rico. Si el siglo XIX es para muchos el siglo de oro de Puerto Rico, y hubo suficiente dinero para que los hijos de los hacendados pudieran ir a estudiar medicina o leyes a Europa, fue porque en los cañaverales se trabajó de sol a sol. Sí, nuestra verdadera riqueza fueron esos brazos. Esos brazos que levantaron la industria azucarera. La caña de azúcar tiene unos orígenes que nos remontan a 3.000 o 4.000 años antes de Cristo. Las últimas investigaciones de los especialistas ubican su centro originario en el área de Nueva Guinea, en el sureste asiático. Subsiguientemente, durante un proceso de milenios, se difunde hacia Indonesia, hacia India y hacia China. Y realmente es en India y China donde se ha detectado un proceso de primeras elaboraciones de la caña de azúcar. Originalmente, cuando se descubrió, pues probablemente el primer proceso de consumo y elaboración simplemente fue masticarlo. Esa fue la primera trituradora, ¿no? La boca humana. Y luego se aprenden las cualidades, ¿verdad?, y las propiedades de cultivo. Y eso es lo que lleva a los primeros ensayos de técnicas agrícolas, en la India sobre todo. Estamos hablando de 1500, 2000 antes de Cristo, donde empieza un proceso que se registra inclusive en la forma lingüística, en el sánscrito del idioma hindú, y de ahí viene la palabra sárcara,
de donde se va a derivar eventualmente por vía árabe y vía latina el azúcar. Desde la India, que se han producido ya por métodos muy primitivos de elaboración, usando morteros, manos de majar, las primeras formas de lo que llamaban guda, una especie de bolas compactas azucaradas, pues pasaremos luego en el proceso de difusión del islamismo por el Mediterráneo, que va a llevar a la ocupación árabe de España. Pues eso es lo que va eventualmente a llevar el conocimiento tradicional del cultivo del azúcar a la península ibérica. En la península ibérica, los espacios de cultivo de la caña eran más reducidos, en parte por el clima también, que no permitía una producción anual de caña. En el sur de España, por ejemplo, en el Reino de Granada, pues lo que habían eran bolsillos en la costa granadina, de Motril, Salobreña, otros lugares, que eran espacios reducidos. Por lo tanto, en España el cultivo de la caña no pasó de un cultivo en escala menor. Al moverse al escenario atlántico, pues podríamos decir que pasa a una escala intermedia, ¿verdad? Son islas pequeñas también, pero pues, tienen más espacio para producir caña que en la península ibérica. En su memorial de 1494, Colón se mostró esperanzado con el cultivo de caña de azúcar. Cristóbal Colón, el descubridor de América, se conoce fundamentalmente no por su hazaña de navegación, su proyecto de descubrimiento, pero también Cristóbal Colón tiene una faceta de empresario y también de conquistador y colonizador. En relación a la de empresario, pues como parte de sus antecedentes, de su formación y su experiencia incluso de navegación, lo vincula a firmas comerciales genovesas. Cristóbal Colón, como sabemos, pues era genovés también, y en el Atlántico él participó en empresas comerciales de los portugueses y genoveses en la isla de Madeira, donde se estaban haciendo algunos de los primeros ensayos y producción de caña de azúcar. Por eso es que en el viaje de descubrimiento, en ese proceso, cuando regresa en 1493, está armando el segundo viaje, pues plantea la necesidad de traer cajas de azúcar y además plantas para ensayarlas en la Isabela precisamente. Y es que Cristóbal Colón no solo ha tenido la experiencia en Madeira, sino que ha sido también un comerciante del azúcar, llevando el producto a la península ibérica y a Italia, previo a su venida a América. Durante el periodo de la conquista, la actividad económica principal giró en torno a la minería del oro. También los colonizadores fueron estableciendo estancias cerca de las zonas mineras. Desde el siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XIX, las estancias fueron la forma de propiedad más general dedicada a la agricultura. Más tarde, se denominarían haciendas y fincas. En los primeros 3 siglos de conquista y colonización española de Puerto Rico, la caña de azúcar se asocia a los núcleos principales de poblamiento. San Juan y su territorio limítrofe principal, que comprendería la costa norte entre Vega Baja y el río de Loíza, en la costa norte. Ahí es donde hay los primeros ensayos azucareros, sobre todo el área de Bayamón, Toa, Loíza. Ahí tenemos la concentración principal de los primeros ingenios azucareros de la segunda mitad del siglo XVI sobre todo. Y en el área oeste de Puerto Rico, con relación a la jurisdicción de San Germán, que sabemos que primero estuvo localizada en la zona norte del río Añasco, pues el primer promotor del azúcar en Puerto Rico, que fue un descendiente de genovés, de comerciante genovés, Tomás de Castellón, ubicó su primer ingenio llamado San Juan de las Palmas en la década de 1520 en el área aparentemente de Aguada, donde él tenía un complejo grandísimo de producción de azúcar, de estancias agrícolas, de yuca, de maíz, combinado incluso con ganadería. Han sobrevivido en la terminología el nombre de Estancia Santiponce
y río Ingenio, que nos ayuda a ubicar probablemente esos antecedentes al área de Aguada, Puerto Rico, en el siglo XVI. Aparte de terratenientes y señores de ingenios y pequeños y medianos campesinos que se dedicaron al cultivo y desarrollo de la agricultura del siglo XVI hasta el XVIII en Puerto Rico, otro elemento social e institucional que se interesó muchísimo en la agricultura en general y en la producción del azúcar en particular fue la Iglesia Católica. En parte está muy ligado al hecho de que la Iglesia cobraba el diezmo, y ese diezmo no lo podría cobrar directamente en metálico o en moneda, ¿no?, o en dinero. Tenía que cobrarlo directamente en especie, en productos de la agricultura o productos pecuarios, ¿no?, de la agricultura. Y en ese sentido, pues la Iglesia se va a convertir en un promotor principal de la agricultura, de hacer ensayos con el azúcar. También debemos considerar que los sacerdotes son uno de los sectores con instrucción, con niveles de educación superior, con niveles incluso profesionales. Por ejemplo, el fray Agustín Farfán, autor del Tratado de Medicina, pues no es accidental que fuera fraile y médico también al mismo tiempo. Eso era muy común en el siglo XVI, siglo XVII, porque eran elementos, ¿no?, con un nivel de cultura superior. Y ellos pues también estuvieron presentes en el proceso colonizador de Puerto Rico. Se sabe que en el área de Loíza, aunque no se ha encontrado una documentación muy específica todavía, la Iglesia Católica, específicamente la Orden de los Dominicos, fue una de las promotoras que tenía propiedades, hatos de ganado, pero también estancias de cultivo, incluso produciendo caña de azúcar. En Puerto Rico funcionó ingenio azucarero durante el periodo minero, pero el complejo económico del ingenio azucarero se implantó sobre el minero a partir de 1540, y sus mejores momentos parecen haber tenido alrededor de una docena de ingenios funcionando al mismo tiempo. Durante casi todo el siglo XVI, La Española y Puerto Rico fueron los centros de producción de azúcar más importantes en las Antillas. La formación de la sociedad puertorriqueña, que se plasmó hacia el siglo XVIII, tiene sus raíces en los orígenes y en el proceso de la colonización desde 3 siglos antes, y de lo cual la agricultura fue una de sus actividades económicas básicas y cotidianas. El uso principal del azúcar en época medieval y hasta la época del descubrimiento de América fue como artículo de lujo, siendo consumido principalmente por los sectores más pudientes de las sociedades, ¿no?, sectores señoriales, terratenientes, y sobre todo por sus usos medicinales. Y en ese sentido, los principales compradores para la época del descubrimiento de América serían los hospitales y los boticarios para la confección y elaboración de medicinas y jarabes. También se preparaban lo que aparece en los documentos con la denominación de compotas, así que había una especie de jaleas que también hacían, pero su consumo no era muy generalizado todavía en el siglo XVI. Ciertos sectores de la sociedad nada más lo podían consumir. En Puerto Rico, el azúcar hace su aparición en la misma primera década de la conquista de 1510 al 1520. Los registros de pasajeros que se han investigado, que afortunadamente han sobrevivido, pues nos señalan entre los primeros pasajeros y pobladores los boticarios o farmacéuticos originarios. Y estos boticarios traían en su equipaje pues instrumentos de medicina y un sinnúmero de especies de plantas, y también frascos o recipientes con azúcar, con lo cual confeccionaban una diversidad de jarabes. Sabemos también que en el siglo XVI, cuando se desarrollan las epidemias de viruela y sarampión, que tanto costaron la vida, ¿no?, a las poblaciones indígenas, que también afectaron a los colonos españoles, pues se ensayó el uso del azúcar en la preparación de unas medicinas especiales para tratar de combatir el sarampión y la viruela. En el siglo XVI también podemos referir tratados de medicina, por ejemplo, de fray Agustín Farfán,
un fraile español que vivió en México mucho tiempo y que conoció también muchas especies nuevas de plantas, y escribió en la década del 1570 un breve tratado de medicina donde hay un registro de docenas y docenas de jarabes y formas medicinales, casi todas las cuales incluyen el azúcar para la elaboración de jarabes curatorios. En la primera fase de la conquista de Puerto Rico, conllevó la subordinación del pueblo indígena taíno y la toma de sus tierras. Se implantó un sistema colonial de encomiendas y esclavitud de indios y de tráfico de esclavos importados de África. Una vez los esclavizados llegaban a los distintos países de América y el Caribe, eran vendidos a los hacendados. La mayoría iría a los duros trabajos agrícolas que se desarrollaban en forma muy inhumana en el cultivo de la caña. En Puerto Rico, como en todo el Caribe, una forma de obligar a las personas a trabajar era quitándoles su libertad. El colapso de la minería de oro y del repartimiento de indios hicieron que todos volvieran los ojos a la tierra y a depender enteramente en la esclavitud importada de África. Durante los primeros 70 años del siglo XIX, se le sacaba el dulce a la caña moliéndola en trapiches muy rudimentarios. Estas máquinas eran movidas por bueyes, caballos o esclavos. También habían trapiches mucho más adelantados, movidos por la fuerza de vapor. Puerto Rico era el 10º productor de azúcar en el mercado mundial. Comienza una crisis a partir de 1840. Esto condujo a una revaluación total del régimen de producción azucarero bajo el sistema de haciendas. Se desató una larga discusión sobre cuál sería el mejor método para superar la crisis. La idea de introducir mejoras tecnológicas en las fábricas de las haciendas se propagó entre muchos propietarios. Con maquinaria adecuada, argumentaban, podría aumentar la capacidad productiva de las unidades y superar los límites impuestos por los lentos e ineficientes molinos de bueyes que predominaban entonces. Surgieron propuestas como las de sustituir con máquinas de vapor la fuerza motriz de los molinos o establecer unidades con los adelantos técnicos más avanzados de la época. En una extensa memoria publicada en 1847, Darío de Ormachea propuso una idea que se adelantaba a su tiempo. Propuso la creación de unos centros de elaboración mecanizados, a donde los hacendados enviarían sus cañas a moler. Este proyecto implicaba una alteración en el estilo de producir azúcar en la isla. Lo que Ormachea estaba sugiriendo era que los hacendados dejaran de producir azúcar y se limitaran a cultivar la caña. Los hacendados no aceptaron esta propuesta, porque para ellos implicaba convertirse de plano en meros agricultores. Muchos temían la posibilidad de que personalidades ajenas a la industria fueran quienes establecieran las fábricas y redujeran a los hacendados a meros aprendices. Y el miedo se hizo realidad. Los hacendados, como grupo, prefirieron solucionar los problemas de la década mediante el incremento de la fuerza laboral en unidades. El uso de la fuerza de trabajo resultaba ser la clave para comprender la solución que los hacendados intentaron dar y el frente que opusieron a la crisis. Fue precisamente atendiendo las presiones de los propietarios azucareros que el régimen español decretó en 1849 una ley que establecía un régimen de trabajo obligatorio entre los trabajadores libres. Se obliga a contratarse con un propietario a todo aquel que careciera de los medios suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Esto se conoció como el régimen de la libreta. De este modo, los propietarios podían disponer a su antojo de la fuerza trabajadora que necesitaban, aumentándola o disminuyéndola artificialmente según la época del año.
Esto no evitó, sin embargo, el cierre de muchas unidades azucareras medianas. Para 1870 solo quedaban unas 550 haciendas funcionando. Las que sobrevivieron eran precisamente las que disponían de las mayores extensiones de terrenos. La abolición de la esclavitud y la derogación del régimen de la libreta alteraron la raíz del régimen de trabajo de las haciendas. De 1870 a 1880 solamente entraron a Puerto Rico casi 300 máquinas de vapor. La sustitución de la fuerza mecánica por la fuerza humana se había empezado a hacer. Estamos haciendo nuestro debut en el fabuloso mundo de la industrialización. El siglo XX nos esperaba en la esquina.